Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar un nuevo motivo, un motivo en forma hexagonal que tiene nombre de African Flower. Es un clásico que se utiliza muchísimo para realizar mantas. Pueden hacer bolsos, funda de almohada, distintos proyectos con este motivo. Entonces vamos a aprender a realizar el motivo. Además vamos a agregar esta cadenita para utilizar este motivo individualmente como accesorio de cocina. Pueden utilizar como agarradera o posavasos. Los materiales que necesitamos son 4 colores de lana de grosor medio. Estos son los colores principales que voy a utilizar y voy a usar un poco de amarillo y un poco de blanco también. Necesitan básicamente 4 colores para combinar y el ganchillo que vamos a usar es el número 7 o 4 milímetros de grosor. Necesitan también una tijera y el patrón lo van a tener a mano, siempre lo van a encontrar en la descripción. Empezamos a trabajar. Vamos a empezar el trabajo con un anillo mágico. Trabajamos de esta manera el anillo mágico y aquí en este anillo vamos a trabajar 3 puntos cadena, 1, 2 y 3. Y vamos a realizar a continuación un punto alto. Acá tenemos nuestro primer grupo de 2 puntos altos. Vamos a separar con una cadena. A continuación vamos a realizar nuevamente 2 puntos altos. De esta manera. Ahora separamos con una cadena y trabajamos nuevamente 2 puntos altos. Así vamos a trabajar en total 6 grupos de 2 puntos altos separados con una cadena. Tenemos nuestros 6 grupos de 2 puntos altos y una cadena. Ahora vamos a cerrar este anillo de esta manera, tirando la hebra corta, ¿sí? Y vamos a cerrar este último punto cadena con la tercera cadena del primer punto alto, de esta manera con un punto enano. Entonces tenemos nuestra primera vuelta finalizada. Vamos a hacer un punto cadena y cortamos la hebra. Aquí tenemos nuestra primera vuelta. Tomamos el segundo color. Vamos a iniciar en uno de los espacios entre punto alto y punto alto teníamos una cadena. Acá introducimos la aguja, traemos la hebra corta hacia adelante y hacemos un punto, ¿sí? Tiramos para ajustar y vamos a trabajar 2 puntos cadenas más. Luego a continuación vamos a trabajar un punto alto. Trabajamos un punto cadena y luego, siempre en el mismo espacio, 2 puntos altos, 1 y 2. De esta manera. Este es el primer abanico en la segunda vuelta. Vamos a seguir trabajando exactamente de la misma manera. Hacemos 2 puntos altos en el siguiente espacio de la cadena, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar, ¿sí? Siempre en el mismo lugar, de esta manera. Así vamos a realizar, ¿sí? Este abanico, este es el segundo abanico, vamos a repetir 6 veces para completar la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, vamos a cerrar esta vuelta con un punto enano. Luego a continuación vamos a realizar aquí 2 puntos enanos más para llegar al centro del abanico. Ahora, en la tercera vuelta vamos a trabajar 7 puntos altos en este espacio en el centro del abanico. Primero trabajamos 3 puntos cadenas como el primer punto alto y a continuación vamos a trabajar 6 puntos altos más para completar los 7 puntos altos. Entonces tenemos 4, 5 y 6
De esta manera tenemos los 7 puntos de abanico en la tercera vuelta. Ahora, aquí en el centro del abanico, vamos a trabajar nuevamente 7 puntos altos, ¿sí? 3, 4, 5, 6 y 7. Así vamos a trabajar toda la vuelta con 7 puntos altos en el centro del abanico. Vamos a tomar el tercer color. Vamos a iniciar por el segundo punto en uno de los abanicos. De esta manera vamos a traer la hebra corta, hacemos una cadena y vamos a trabajar un punto bajo ahí en el mismo punto, ¿sí? Ahora vamos a continuar trabajando puntos bajos hasta llegar al final del abanico. 2, 3, 4, 5. Aquí, cuando finalizamos el abanico, ahora vamos a trabajar un punto bajo, pero colocando la aguja aquí en la segunda vuelta. Entre abanico y abanico vamos a colocar la aguja y vamos a traer la hebra aquí, ¿sí? Vamos a traerlo largo de esta manera, ¿sí? Sin que tire, ¿sí? Así, flojito, y hacemos un punto bajo. Luego vamos a trabajar todos puntos bajos en cada uno de los puntos del abanico, ¿sí? Son 7 puntos en cada abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de los 7 puntos, nuevamente entre abanico y abanico vamos a trabajar aquí. En el segundo nivel ingresamos la aguja y vamos a traer la hebra hacia arriba, ¿sí? De esta manera. Sin que tire mucho, flojito, vamos a tejer un punto bajo, ¿sí? Pero de esta manera larga. Y ahora nuevamente vamos a tejer los 7 puntos bajos en cada punto del abanico. De esta manera. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora volvimos. Entre abanico y abanico vamos a tejer el punto largo de esta manera, ¿sí? Y vamos a trabajar de la misma manera toda la vuelta. Llegamos al último punto largo, nos quedó por hacer un punto bajo en el primer punto alto del abanico. Ahora cerramos con un punto enano aquí en el primer punto bajo que trabajamos y cortamos la hebra. Tomamos el último color. Vamos a realizar el primer punto en el centro del abanico. Vamos a trabajar puntos altos en esta vuelta, por lo tanto vamos a trabajar 3 puntos cadena. A continuación vamos a trabajar 8 puntos altos, todo por esta vuelta. 8 puntos altos hasta llegar al centro del otro abanico. Y 8. Entonces llegamos al centro del abanico. Ahora trabajamos un punto cadena y en el mismo punto vamos a trabajar otro punto alto. Entonces vamos a dejar un espacio de cadena y nuevamente vamos a trabajar 8 puntos altos hasta llegar al otro centro del abanico. 3, 4. Nuevamente llegamos al centro del abanico, hacemos una cadena y trabajamos otro punto alto en el mismo punto central, ¿sí?
De esta manera vamos a trabajar 8 puntos altos y en el centro trabajamos 2 puntos altos separados por un punto cadena toda la vuelta. Finalmente llegamos al final de esta vuelta cerrando este motivo. Con un punto enano estaríamos finalizando un motivo African Flower para trabajar distintos proyectos, mantas, bolsos, funda de almohada, etc. En este caso voy a utilizar este motivo como agarradera en la cocina, entonces voy a trabajar puntos cadenas como para poder colgar en los ganchos, ¿sí? Ustedes pueden trabajar distinto largo de cadena para cerrar aquí luego con un punto enano, de esta manera, ¿sí? De esta manera finalizamos nuestro trabajo. Entonces, acá tenemos finalizado nuestra agarradera de cocina, ¿sí? Ustedes lo cuelgan de esta parte en los ganchos de la cocina y esto lo tienen a mano para usar en la cocina. Espero que el motivo les haya gustado y que este motivo les sirva para distintos proyectos. La próxima clase volveremos con algún trabajo nuevo. Muchísimas gracias.